Pero yo quiero presentarles a un hombre que últimamente ha venido haciendo análisis muy serios y muy inteligentes sobre el populismo. Y el populismo está, sea de derecha, sea de izquierda, está basado en el narcisismo, en el egocentrismo, en el yo puedo, en el no me importan los demás, en el despilfarro, en el del robo, en el de la corrupción, en el de cero respeto a las instituciones. Eso es el populismo, del cuño que sea. Y para esto, ustedes conocen muy bien a Eduardo Novoa, a quien saludo esta tarde. Querido Eduardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pedro? Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Un saludo a ti, a tu equipo, al auditorio. Bueno, fíjate con todo lo que estás diciendo de Donald Trump y la situación tan crítica desde el punto de vista económico de Estados Unidos, pudiera ser virtuoso y pudiera ser lo mejor que le pasara a Estados Unidos tener a Trump si es que logra bajar las tasas de interés, renegociar la deuda, reactivar la economía en un corto, mediano plazo. Ahorita lo que se ve pues es el caos que según dicen analistas es lo que está buscando, ¿no? Bueno, fíjate que todos tenemos conocidos narcisistas porque se dice que hasta un 15% de la humanidad lo es. Y un narcisista se define como un niño roto que en la temprana infancia fue golpeado, abandonado, vejado, criticado, en fin, todo lo que nos podamos imaginar que no se le debe hacer a un niño, lo padecen ciertas personas desafortunadamente, y estas personas para compensar crecen, pero, pero compensan de la forma opuesta a la que pensaríamos que debieran compensar, y compensan a través de la manipulación, del odio, de someter a los demás, de adquirir poder, y ese poder usualmente va ligado al dinero, de tal modo que los narcisistas adultos, su Dios es el dinero. Y tenemos muchos casos en la política mexicana de narcisismo. Bueno, el peor expresidente de la historia, pues desde luego que lo era. Y lo vemos cuando, por ejemplo, se reía de las masacres, ¿no? Entonces, el narcisista, así individualmente, psicológicamente, pues tiene una patología bastante profunda, y el narcisista no siente empatía, tampoco es capaz de amar a nadie, y amar a nadie es nadie, o sea, no es capaz de amar hijos, padres, amigos, hermanos, no es capaz de amar a nadie. Y cuando una persona llega al poder, pues desarrolla esta sociopatía. Bueno, su propia falta de empatía la convierte en sociopatía y es capaz de generar masacres. Ahora, lo más peligroso, Pedro, es que el combustible del narcisismo es el sufrimiento ajeno. Se alimentan del sufrimiento ajeno. Por eso este tema de ahí están sus masacres y la carcajada, y vamos a darle otra vuelta a la tuerca y ver el placer que le causaba. Lo debemos entender como que el combustible, aquello que los mantiene vivos, que les da alguna motivación para levantarse de la cama, es ocasionar sufrimiento y disfrutar de ese sufrimiento. Y fíjate cómo la 4T está llena de estos personajes. Por ejemplo, cuando vemos a Andrea Chávez discutiendo con Kenia López, y Kenia le está diciendo pues, frontalmente que está rompiendo la ley, que está empezando anticipadamente la campaña, que está usando recursos. Andrea dice, bueno, pues sí, pero son donaciones, pues peor, están prohibidas las donaciones. Fíjate cómo la reacción de Andrea Chávez es morirse de la risa, Pedro. Está disfrutando porque su combustible es el hacer sufrir a Kenia López ante las cámaras.
Y lo mismo vimos con Epigmenio Ibarra, en estos programas con Ciro, donde también se daban estos encontronazos tremendos, y Epigmenio diciéndole no me grites y no me quién sabe qué, Me levantes haciéndose el la dedo. víctima. No, exacto. Y haciéndose la víctima, porque esa es otra característica del narcisista. Siempre se va a ver como víctima, pues claro, porque fue víctima de niño. O sea, el narcisista es una víctima natural, no es que se haga la víctima, es una víctima, pero lo compensa victimizando al mundo a su alrededor. ¿Y qué otros personajes? Bueno, tenemos a Noroña en este discurso que dio hace unos días, no sé si fue frente a estudiantes, no pude ver hacia dónde era, pero estaba con unos jovencitos, desgañitándose, lamentándose de los fraudes electorales, de que no los hicieran ver a ellos como criminales, que ellos no estaban a favor de las masacres y de los crematorios. Pero lo que ves ahí, Pedro, es a un alma rota, a un niño roto, a un adolescente gritándole al mundo sus padecimientos. O sea, el cuate estaba prácticamente fuera de sí, ¿no? Hasta se quita el micrófono porque casi se rompe los cachetes moviendo el micrófono así todo el tiempo. Y lo único que vemos es un espectáculo de dolor de un alma rota frente al mundo. Y luego en sus monólogos frente al celular en las noches, Pedro, pues hasta contra el celular se va, ¿no? O sea, él lo que hace es alimentarse del dolor que sabe que está causando en todos los que lo escuchan, ¿no? El dolor, el enojo, porque dice cada incongruencia que lo quieres apagar el programa y dices, ¿cómo es posible que tenga seguidores, no? Y luego sus paleros ahí, Noroña, el próximo presidente, el mejor presidente que tendrá México y puras tonterías así. Entonces, da estos espectáculos que él sabe que está causando las peores reacciones en la ciudadanía, pero ese es su combustible. Eso es lo que necesita el narcisismo. Y de la sucesora, pues yo te diría que es parte del sistema del narcisista, porque el narcisista se rodea de personas alrededor, en torno a sí mismo, que lo avalan, que lo protegen. Y ya vimos el caso de Cuauhtémoc Blanco, rodeado de mujeres que lo protegían, que debe ser sin duda otro narcisista, ¿no? Digo, acusado por su propia esposa y por su media hermana de violencia, pues tiene que ser una persona de este tipo, que obtiene el combustible de someter a esas dos mujeres. Y vemos el sistema narcisista en acción alrededor suyo, detrás del Senado, no está solo y diciendo toda esta bola de tonterías. Entonces, el partido en el poder está lleno de estos personajes que los atrae, los protege y estamos padeciendo un sistema populista, como bien dices, Pedro, que es una de las manifestaciones del narcisismo. Fíjate que cuando hablabas de todos estos personajes, subyacente en todo figura la presencia de López Obrador. O sea, López Obrador es como el narciso más narciso de los que has aquí citado, y es un hombre que viene de la frustración, que viene del resentimiento y viene de algo que yo difícilmente he conocido personas inteligentes, profundas, que sean narcisistas. Yo creo que el narcisismo también va dosificado con una alto porcentaje de ignorancia plena sobre su papel. Eh, a veces, Eduardo, me pregunta la gente que cuál ha sido la entrevista que a lo largo de mis largos años de vida me ha impactado más de todos los personajes que me ha tocado entrevistar. Y yo les digo que no tengo uno definido, pero que me he admirado mucho más de las personas humildes
que yo veía desde lejos como enormemente grandes, como tremendamente trascendentes, y que cuando las conoces guardan una mesura, guardan una presencia de serenidad, de no tener que arrebatar el micrófono, ni el foro, ni el reflector para su protagonismo, y que brillan por lo que son, no por lo que dicen ser. Y aquí, pues, yo creo que en México, en estos últimos tiempos, nos hemos encontrado con esta dosis de narcisismo que ha acabado con las estructuras de nuestro país. Y no me refiero únicamente a Morena, ni a López Obrador, ni a toda esta pléyade. Me refiero al priismo y un Enrique Peña Nieto, que bueno, narciso hasta la pared de enfrente, un Luis Videgaray, narcisista, pero como yo creo que de los más patológicos, Luis Videgaray, como un Miguel Ángel Osorio Chong, como un Jesús Murillo Caram, te estoy hablando de esa época. Y luego te hablo de otros narcisos más tamizados. Felipe Calderón tiene una dosis de ego que no tienes una idea, tiene un ego que lo rebasa. En fin, personajes de todo orden, Carlos Salinas de Gortari, ya ni te cuento, y a lo largo de la historia, nada más me pongo, ahorita que venía yo escuchándote, estaba yo viendo en un escenario todas las personas que me han tocado con esta dosis de delirio de grandeza, cuando que en realidad, nada más basta con voltear a ver al cielo y darte cuenta de lo pequeños que somos, y que lleguen estos personajes como el anaranjado, que hoy está teniendo al mundo de cabeza, y que es un narcisismo, populismo de derecha, que está siendo brutalmente afectado por su ego, y que está desatando algo de pronósticos pues, no vistos por nuestra generación, sin duda, y que yo le preguntaba a una analista que admiro mucho, a Gabriela Siller, la semana pasada, si no veía en esta provocación de un narciso como Trump lo que pudiera ser unas condiciones de guerra. Si no estamos en el umbral de lo que pudiera ser un enfrentamiento global de proporciones insospechadas. No sé, por Sí, ahí la veo. claro, porque es que el narcisista es belicoso, es conflictivo, tiene que estar generando conflicto todo el tiempo porque pues de ahí se alimenta, esa es parte de su combustible. Así que yo sí veo posible, ya con estos desplantes de que ya considera Canadá su estado 51 y lo da por hecho, bueno, o sea, son... El Golfo de América, o sea, Bueno, sí, quiero Groenlandia para mí solito, sí, regrésenme el canal de Panamá, en fin, sí son, había hace muchos años, cuando yo era chavo en la escuela, no recuerdo el autor, pero sí el título, Aquellos locos que nos gobernaron. Y hablan del narcisismo fíjate, de Mussolini, de Stalin. sí, sí, es que yo creo que la 4T, Pedro, está en ese orden. O sea, puedes decir que Calderón tenía un ego inflado, etcétera, pero estos personajes que se victimizan al público, ¿no? Y para que, y que a partir de esa victimización generan su venganza, ¿no? Goebbels, por supuesto, debe de haber sido un narcisista, pero de aquellos, pero además termina asesinando a su mujer y a sus 6 hijos, o sea, a ese nivel de destrucción llega esa locura porque ya son psicóticos. Entonces yo sí veo en el peor expresidente de la historia, Pedro, esta manera de burlarse ante las cámaras, de ahí están sus masacres, es precisamente eso, ya es esa patología, ya no es normal, o sea, ya está, y además propiciados por su propio gobierno, ¿no? Sí. Estas masacres, lo cual lo condena para ser juzgado por crímenes de lesa humanidad, ¿no? Y lo grita a los 4 vientos.
Trump victimizándose de que países como México lo hemos robado durante años, ¿no? Robado cuando pagan por una mano de obra una fracción de lo que se paga allá, o diciendo que China los ha robado cuando los primeros sueldos que oíamos al inicio de que mandaron sus fábricas allá era de $1 al día, ¿no? Y él llama, y a eso lo llama él que lo roban. O sea, es gente que pierde totalmente la noción de la realidad y se victimiza por cualquier cosa, pero lo único que está haciendo es gritar su infelicidad y las golpizas que les dieron de niños o la manera en que los rompieron, gritándolo al mundo. Fíjate que hace muchos años publicó el New York Times una entrevista que le hacen a la mamá de Donald Trump, siendo Donald Trump un joven empresario. Y sale ella, sale la mamá, con Trump, y el pie de nota, el pie de fotografía dice, mi hijo Donald es básicamente un estúpido. Así dice, así dice. Esa es la, Sí, esa es la frase con la que escribe la mamá de Donald Trump, Donald Trump. Mi hijo Donald es básicamente un estúpido. Y fíjate hasta dónde esa estupidez puede llegar a decir que somos unos panicans, todos los que pensamos que esta crisis que le está causando no tendrá para él un efecto en el fondo positivo. Yo he venido sosteniendo en ello una tesis desde la semana pasada que me la han criticado mucho, incluso hoy por la mañana me decía Jorge Suárez Vélez, que es un querido amigo que quiero mucho, me dice, no puedo ir más en contra de ti que lo que estás diciendo últimamente. Y lo que estoy diciendo es que Donald Trump, en medio de su arrogancia, se encontró con un país que tiene una deuda pública de 34 trillones de dólares. Me puse a hacer números y si tomamos el gasto público del año pasado en México, con lo que debe Estados Unidos, México podría vivir 157 años. O sea, estás hablando, el servicio de la deuda del año pasado de los Estados Unidos fue de 870,000 millones de dólares. El presupuesto de la defensa fue de 850,000, o sea, es más caro el servicio de la deuda que el departamento más caro del gobierno federal norteamericano. Tiene muchos problemas, sí es cierto, y necesita, creo, estar en control. Es decir, necesita bajar las tasas, necesita parar la economía, necesita parar el tobogán, bajar el valor de accionario de las empresas para que su deuda relativa sea menor en función de su Producto Interno Bruto. Y que a lo mejor en el futuro esto hará reaccionar a la economía del mundo. No lo sé. Y aquí podríamos estar hablando toda la santa tarde y noche y no llegaríamos a mucho, pero la manera de hacerlo, Eduardo, eso es lo que verdaderamente muestra la arrogancia. No sé si te acuerdes de en el primer periodo presidencial que tuvo Donald Trump, que llegó tarde a una reunión de la OTAN y que llega, hace un lado al primer ministro de Montenegro y se sí, pone él como diciendo, ya llegó su jefe, hínquense, hijos de su... O sea, ese narcisismo lo vemos en Trump, lo vemos en López Obrador, lo vemos, por supuesto, en López Obrador, que aparte, en el caso de López Obrador, tenía una relativa virtud porque con toda su arrogancia y todo su cinismo, posaba por ser un hombre humilde, ¿no? Sí. Recuerda ese audio donde dice, no me importan la falta de vacunas ni que no haya camas en los hospitales, te estoy hablando de miles de millones de pesos. ¿Por qué? Porque el dios de los narcisistas es el dinero, porque es El lo que les dinero. da poder, y ahí demuestra su absoluta falta de empatía y su sociopatía. Pues sí,
Esto nos está tocando vivir y sí pienso que estamos viviendo un periodo de gobernantes extremos. Fíjate, porque si hablamos de narcisismo de nuestra época, pues Vladimir Putin no canta mal las rancheras, También ¿verdad? se Eh, eh, victimiza, sí. claro, Nicolás Maduro, ¿qué te digo? Miguel Díaz-Canel, Pedro Sánchez en España, Chávez, Chávez, en su momento también lo fue, bueno, eh, Castro victimizándose del imperialismo yanqui. todo el tiempo, toda su vida, ese fue su alimento. Porque aparte, el narcisista siempre tiene que encontrar enemigos que sean los culpables de la realidad. Y ese también es una característica de nuestro tiempo. Estamos viendo momentos inéditos. ¿Y qué me dices de Claudia? Yo digo que es parte del sistema narcisista, no la veo victimizándose todo el día y si lo haces nada más como para repetir el discurso de su antecesor, no la veo tan así, pero sí la veo protegiendo a los narcisistas. Mira, a mí no se me olvida una escena cuando iban entrando a un hotel para discutir con los morenistas en la postura de las corcholatas, y que justo cuando iba entrando Claudia, empezaron a gritarle los seguidores de Marcelo Ebrard, a Claudia, Marcelo, Marcelo, que Claudia se puso verde y le recriminó a Alfonso Durazo, Ah, dijo, cierto, no se te olvide que yo soy la candidata, como cierto. diciendo, háganle como quieran, aquí están. Y yo pienso que Claudia sabe esconder muy bien su narcisismo, lo sabe esconder, pero en el fondo debe de ser tremenda. Te hablo así, Sí, sí, siéntate. sabes que creo que tienes razón, porque ya viéndolo, o sea, ¿qué comunista no sería narcisista? Porque el comunismo parte de la victimización de que no tuvo dinero a lo largo de su vida y lo quiere recuperar quitándose a los ricos en vez de generarlo. O sea que, y ella siendo declarada comunista, pues sí, sí, coincido contigo y coincido con esa recriminación. Pues ya veremos cómo la vida nos depara algún destino que por lo pronto tiene, tiene a un mundo dando vueltas mucho más rápido de como daba las vueltas el mundo hace poco tiempo. Eh, Esto es una locura, Eduardo, esta es una verdadera locura, que yo creo que cuando pase esto a la historia, pasará como uno de los momentos más locos del devenir del hombre en esta parte del siglo XXI. No sé qué es lo que están haciendo en este momento, no sé qué estén haciendo, si la generación de nuevos bloques irreductibles e irreconciliables, la confrontación de los mismos, más allá de cuestiones de carácter comercial, pudiera ser, y definitivamente creo que estamos ante el estertor de lo que tendría que ser un nuevo orden mundial. Y ahí los pobres siguen lamentando su pobreza, los ricos ostentando su poder y la clase media callada, silenciosa. Sí, Hoy lo que más me duele de México es el silencio, lo que más el duele, regreso de las tiranías es lo que estamos viendo. ¿sí? Querido Eduardo, como siempre, mi fraternal abrazo, mi admiración de siempre y gracias por estar aquí conmigo esta tarde. Gracias, Pedro. Gracias a ti, a la audiencia. Gracias por la invitación. Y claro, siempre un gusto platicar contigo. Es un placer, hermano. Muchas gracias. Bueno, pues aquí ven a un grande que es Eduardo Novoa, que nos habla de ese narcisismo, ese narcisismo que es incurable y que siempre trae fuertes y graves consecuencias.